Ahora vamos a entrar en la resolución espacial. La resolución espacial se refiere al tamaño de los píxeles que forman la imagen. Nosotros sabemos que toda imagen digital, o sea, toda imagen que está en un entorno informático, está compuesta de pequeños cuadrados que se denominan píxeles. Esos cuadrados, por lo general, la información que se maneja, si tenemos una foto cualquiera hecha por una cámara o un celular, va a estar referida en megapíxeles, que son millones de píxeles que forman la imagen. Pero en la teledetección a nosotros nos interesa saber qué tamaño tiene cada uno de esos cuadraditos que componen la imagen. Entonces esa es la resolución espacial, cuánto mide cada uno de esos cuadritos en nuestro terreno, porque eso nos va a decir qué tamaño de objeto vamos a poder diferenciar o no en una imagen o fotografía. Acá vamos a partir con una fotografía que le llamamos realidad, que en realidad obviamente no es realidad porque no está transmitiendo en vivo desde un avión, sino que es ya una fotografía, pero como tiene muy alta resolución, la vamos a considerar la realidad. Y vamos a ir mostrando qué pasa si cambiamos la resolución espacial. En este primer ejemplo convertimos nuestra imagen a píxeles, o sea, está formada por cuadritos de 1 metro por 1 metro. Tenemos una vista general, que es acá en la zona del Dorado, el Autódromo del Dorado, y tenemos una vista en detalle, que es una zona de un productor por la zona de la ruta costera de la provincia de Misiones. En la vista general, 1 metro por 1 metro, seguimos viendo prácticamente igual la imagen. Sin embargo, en el nivel de detalle ya empezamos a ver que se perdió mucha calidad. Vemos que, por ejemplo, el borde del techo del galpón como que se serruchó. Lo mismo pasa con la casa, empezó a formar como serruchito porque cada cuadro que compone la imagen tiene 1 metro. Entonces, ese metro va a empezar a mezclar todo lo que hay dentro de ese metro para dar un nuevo color. Si seguimos degradando la imagen a 5 por 5 metros, ya empezamos a ver pérdida de calidad acá incluso, en la vista general, y ni hablar en la vista del detalle. En el detalle prácticamente se perdió toda la información, se percibe algo todavía dónde están los caminos, y si uno sabía que había un galpón todavía percibe zonas más oscuras y se percibe claramente el techo de la casa, aunque cambió totalmente de forma, pero porque el color era muy contrastante con el entorno. Y aparece un píxel, por ejemplo, acá, color rosa. O sea, ¿qué se debe ese píxel? No es que la hija del productor se fue al cumpleaños de 15, sino que la mezcla de colores que generó un color tan claro como este con el color que había del suelo en el entorno, generó un color nuevo que no existía en la realidad de ese patio, sino que apareció un nuevo color. Si seguimos bajándole la calidad, ya a 15 por 15 metros, vemos por un lado en la vista general que gran parte de la información se perdió, que algunos datos como la pista principal del autódromo sigue viéndose porque es ancha, es un circuito que tiene una dimensión importante, por lo tanto se sigue percibiendo. Los caminos internos, algunos se ven, otros se perdieron, este todavía se percibe, acá se perdió. Eso también va a depender no solo del ancho, sino de cómo le cayó ese píxel al camino. Si yo tengo un camino de 15 metros de ancho y justo el píxel coincidió de borde a borde del camino, lo voy a seguir viendo. Pero si me cae que medio camino queda en un píxel y medio camino queda en el otro píxel, esa mitad del camino se va a mezclar con la vegetación que hay al lado, que sería lo que ocurrió acá, se mezcla con la vegetación del lado, la otra mitad del píxel se mezcla con la vegetación del otro lado, y el color es un nuevo color que hace que se pierda por ahí el camino. Acá es interesante que la casa sigue manifestándose y ahora se volvió a agrandar. Pasó a ser 15 por 15. Originalmente estaba medio en diagonal, ahora quedó perfectamente encuadrada norte-sur. Simplemente se debe a que los píxeles que formaban el techo, que evidentemente eran de chapa de zinc nuevitos, reflejaban tanto que se imponen en cualquier mezcla que se produzca y dominan el color de ese píxel. Por eso se sigue viendo. O sea, le cambió la forma y el tamaño a la casa del productor. Seguimos degradando a 30 por 30 metros. Ya prácticamente no se reconoce casi nada, digamos, se percibe todavía esta diagonal en una línea entendido de alta tensión, algún camino que coincidió en el centro del píxel se sigue viendo, alguna percepción de áreas de lo que es más vegetación arbórea y lo que es menos, o sea, más herbáceo. Y todavía podemos deducir el circuito, pero por ejemplo acá quedó una curva a 90 grados, que no la tenía, pero por las mezclas que se fueron dando, los píxeles tomaron esta forma. Y en el nivel de detalle ya directamente desapareció incluso la influencia del techo.
de la casa, porque de 15 por 15 metros era un cuadrado, o sea, este píxel, que hoy en día es uno, en la imagen anterior eran 4 píxeles, y de esos 4, uno correspondía al techo de la casa, que se mezcló con otros 3, entonces ya no se impuso porque los otros eran mayoría. ¿Por qué llegamos a los 30 por 30 metros? Para comparar con una imagen satelital de la misma resolución, porque esto era una foto aérea, una foto tomada en el espectro visible, mezclando o generando una imagen colorida en la combinación de los tres colores azul, verde y rojo. Si pasamos esto en la misma resolución espacial, 30 por 30 metros de píxel, a una imagen multiespectral, tenemos esto. Esta imagen tiene la misma resolución espacial que la imagen anterior, pero cambia la resolución espectral. O sea, la resolución espacial es 30 por 30 metros de píxel, pero la resolución espectral de la anterior era lo visible en una sola imagen y esta es una multiespectral, por lo tanto está compuesta por varias imágenes y para verla acá se utilizó el infrarrojo. Entonces, si bien tenemos la misma calidad en tamaño de píxel, vemos que se ven mucho más cosas, se pueden diferenciar mucho más cosas a pesar del poco detalle que en la anterior. Acá diferenciamos plantaciones forestales de monte nativo, dentro de lo forestal diferenciamos esto de esto, podemos ver que esto es diferente a esto y a su vez distinto a esto. Acá también vemos plantaciones, acá vemos zonas con poca cobertura, acá vemos esto, obviamente que esto requiere un entrenamiento del ojo para diferenciar, esto es pastura, esto son zonas con poco cobertura que corresponden en este caso a yerbales, y si vemos el circuito vuelve a tener una forma un poco más deducible. Esto se debe a que el infrarrojo va a diferenciar aquella pastura o pasto, porque en el caso del autódromo no es pastura, sino es pasto que se mantiene en el parquizado y cerca a la pista. En las zonas cercanas a la pista va a tener menos calidad ese pasto, menos cobertura, porque son zonas más pisoteadas, son zonas que tienen el efecto del polvo cuando hay carreras, son zonas que también sufren degradación, porque normalmente suelen tener la pista en muchas partes está más hundida, entonces el agua va a escurrir y erosionar. En esas zonas que el pasto está más débil, para el infrarrojo lo va a considerar como suelo, mientras que en el visible lo veíamos de color verde, como si fuese pasto. Entonces esto nos permite diferenciar estado también de la cobertura. Entonces nos permite ver algunas cosas, diferenciar más cosas que al no tener el infrarrojo. Y acá en el nivel de detalle prácticamente no mejoró nada. O sea, podemos decir que zonificó, hizo esta zona como más vegetada y las otras no, pero no es que aportan mucha información. Entonces podemos decir que las multiespectrales van a aportar más información, incluso a baja resolución, como a una escala más general, y la fotografía aérea tiene la característica de tener alta resolución espacial, o sea, píxeles muy chicos, y nos permiten ver mucho más detalle. Aunque hoy en día hay imágenes satelitales que están compitiendo al nivel de detalle con las fotografías aéreas. Acá vemos algunos ejemplos de productos de teledetección. Por ejemplo, en la fotografía aérea, más tres escenas de fotografía aérea. Estas dos corresponden a vuelos generados por la provincia con una cámara específica para fotografía aérea. Lo que podemos ver, lo que decía recién, del nivel de detalle, o sea, por las formas y las combinaciones de objetos podemos diferenciar un monte nativo, una plantación de té, plantación de hierba, plantación de tabaco. Incluso vemos que parte del tabaco ya fue cosechado. Y esto nos habla de una cuestión importante en la teledetección, que es la fecha. O sea, nosotros si vamos a querer identificar cultivos, tenemos que conocer un poco el ciclo de ese cultivo, porque en este ejemplo del tabaco, probablemente si se pasaba el vuelo una semana o dos después, ya no íbamos a poder saber que esto era una plantación de tabaco porque ya no iba a existir y se iba a ver igual que algún otro cultivo cosechado o algún suelo recién preparado para cultivar o simplemente una zona encapuerada que se desmalezó, digamos. Entonces la fecha es importante. En este ejemplo acá vemos un estanque, probablemente o casi seguro que es de cría de peces, y vemos la vivienda, que característico de la chapa de zinc, que se oxida parcialmente y se ve en estas franjas de colores. Vemos un galpón probablemente de chapa cartón por la coloración que se aprecia. Incluso podemos apreciar detalles en la imagen, como saber percibir de dónde viene el viento. En este caso sería del lado sur,
porque esta zona está quieta el agua porque está protegida por el borde, y hacia el norte se agita el agua, genera olitas que generan destellos, y por eso se ve esta coloración. Esta es otra imagen tomada en este caso por un vehículo aéreo no tripulado, un VANT, un formato avión, sobre la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, con una camarita muy rudimentaria, eh, y también las características es que toma el visible, y más o menos lo habitual en resolución de fotografías es trabajar entre el medio metro, sería 50 centímetros de tamaño de píxel, y 10 centímetros de tamaño de píxel. La característica de la fotografía aérea es que según la altura que vuela el avión y según la cámara que utiliza va a poder variar la resolución. Entonces, si uno necesita mucho detalle, vuela más bajo, y si uno necesita menos detalle, vuela más alto. O sea, volar más bajo implica mucho más vuelos para cubrir la misma superficie. Entonces, según lo que se necesite. Acá vemos dos imágenes que por ahí son conocidas por todos, que son las que están disponibles en la mayoría de los servicios que incluyen mapas e imágenes. Son básicamente dos servicios que son Bing Maps, que son de Microsoft, y Google Earth o Google Maps de Google. Si bien ninguno de estos dos obtienen imágenes, ellos tienen acuerdos o compran imágenes a proveedores y las disponibilizan en sus plataformas. Si bien estas imágenes son satelitales y por lo tanto en su origen son multiespectrales, las tienen compuestas en color verdadero y se suben a los servidores como si fuese una foto aérea, donde ya no tenemos la opción de combinar bandas ni usar el infrarrojo. Entonces vamos a decir que esto está en la resolución del visible y normalmente están trabajando entre 1 metro y 40 centímetros de resolución espacial, ¿no es cierto? Por lo tanto ahí vemos que hay imágenes que tienen ya resoluciones similares a las fotografías aéreas. Si queremos tener todo el potencial de esa imagen hay que adquirirla, hay que comprarla, y tendríamos esta imagen, que es la misma que se suele visualizar en el Google Earth, por ejemplo. Un proveedor es GeoA. Esta composición sería color verdadero, se está viendo los mismos colores que se vería en la realidad, pero nos da el infrarrojo también al adquirirla. Esta lo compró una empresa del norte de Corrientes, por lo tanto tiene el infrarrojo. Entonces uno puede utilizar el infrarrojo y generar esta coloración, eh, resaltando algunas características. Como vemos, el verde en esta es más intenso que acá, porque lo que habíamos visto que al poner el infrarrojo hay más reflejo que en el verde, entonces y le dimos color verde, se resalta. Pero también se resaltan diferencias, por ejemplo este verde es más intenso que esto se debe a que esto es eucaliptus y esto es pino. También podemos ver que si queremos ver el estado del yerbal acá, esto es un yerbal, eh, no nos da demasiado idea de cómo está. Sin embargo, si miramos acá, sabemos que prácticamente no hay material vegetal verde, o sea, es muy escaso, por lo tanto podemos deducir que es un yerbal post cosecha y que tiene un manejo de la maleza o de la cobertura vegetal, ya sea macheteada o herbicida, no se puede diferenciar, pero que no está verde, no está vivo. También podemos apreciar acá esta zona que presenta un verde intenso. El infrarrojo refleja mucho cuando hay vegetación en fuerte crecimiento. Entonces esto nos está diciendo que esto hay un crecimiento fuerte. Normalmente esto se da en zonas que fue labrada y abandonada, o zonas que puede haberse cultivado una cubierta verde para recuperación. Parecería que hay un yerbal acá. Entonces esto puede ser o enmalezamiento o alguna cubierta verde creciendo con mucha intensidad. Y acá vemos, por ejemplo, que prácticamente no hay vigor vegetal. También podemos hablar de esta zona de monte, que acá parecería todo igual, de una misma característica. Sin embargo, acá vemos claramente que hay manchas donde hay mucho menos presencia de verde. Esto se puede deber o a un estado del monte medio débil. Podría ser una característica también de un incendio que genera estas manchas, y en este caso aparentemente al ser una imagen de salida del invierno, o sea inicios de la primavera, donde ya hay brotación en alguna vegetación herbácea, pero probablemente algunas caducifolias todavía no están en brotación, por lo tanto se ven esas manchas donde están las caducifolias. Entonces esto es visible más infrarrojo cercano en 4 bandas, porque hay 3 en el visible, rojo, verde y azul, o siempre en realidad es azul, verde y rojo, y una en el infrarrojo cercano. Y la resolución es de 46 centímetros por cada píxel. O sea, esta es la misma imagen, solo que compuesta de distinta forma. Esta está compuesta en color verdadero y esta está compuesta en un color falso color o falso color verdadero, según el autor.
Acá vemos otras imágenes de resolución intermedia. Esta se adquiere en 1 metro de tamaño de píxel, que es la Iconos. En realidad, originalmente está en 4 metros, pero tiene una banda en 1 metro, por lo tanto permite combinar eso y mejorar. Queda un poco fantasma, que hay unos techos que no se ven cuadrados, sino unas formas raras por esa mezcla entre los 4 metros y el 1 metro. Pero es una imagen que tiene un infrarrojo, tiene lo visible y tiene una pancromática. Una pancromática es una banda que incluye ampliamente los distintos colores, o sea, no solamente separado el verde, rojo y el azul, y sino que los incluye todos en una, que sería una fotografía en escala de grises. Esta es otra imagen que se llama Black Bridge, anteriormente era Rapid Eye. Tiene 5 metros cada cuadrito que la compone. Ya el nivel de detalle es bastante más bajo que este y que el anterior que veíamos, pero sigue siendo un nivel interesante. Aclaro, estas dos, igual que el anterior, son comerciales, o sea, se adquieren mediante el pago. Entonces, incluyen también lo visible, o sea, 3 bandas en lo visible. Una banda, esta es una banda que por ahí todavía no la mencionamos, que es Red Edge, se está poniendo muy de moda, entre comillas, que sería una intermedia justamente entre el rojo y el infrarrojo cercano. Y sería en ese lugar donde veíamos que la curva generaba el ascenso en la vegetación. Entonces incluye una banda ahí entre medio, 3 en el visible, una banda entre medio del invisible y el infrarrojo y el infrarrojo cercano. Acá vemos la imagen con la que vamos a estar trabajando más que nada en la cursada, que es Sentinel-2B, compuesta en color verdadero y compuesta en un falso color. Esta imagen es de las gratuitas, la de mayor resolución que hay disponible hoy en día. Tiene 13 bandas, o sea, toma 13 imágenes de distintas partes del espectro, pero separan juegos de bandas. Hay grupos de 10 bandas, de 10 metros de resolución espacial, perdón. Hay grupos de 20 metros y otras de 60 metros. Entonces, para mantener la máxima resolución espacial, que sería de 10 metros, tendríamos que usar 4 bandas específicas, que lo vamos a ver en la parte práctica, que son la banda 2, 3, 4 y 8, que son la banda azul, verde, rojo y el infrarrojo cercano. Si usamos esas 4 bandas, vamos a tener una imagen de 10 metros de resolución, que sería la mayor resolución espacial que hay disponible en forma gratuita. Y tiene un nivel de detalle considerable. Acá otros ejemplos, imágenes de 24 metros de tamaño de píxel y imágenes de 30 metros de tamaño de píxel. Estas son un satélite indio y este es el satélite norteamericano, Landsat. Las imágenes son muy similares en características, se ven distintos acá porque están distinta la combinación de colores que se le dio. El satélite indio toma solo 4 bandas, lo raro que tiene es que no toma el azul, son todas imágenes gratuitas también. Toma el verde, el rojo y un infrarrojo cercano y uno medio. O sea, toma 2 en el infrarrojo y 2 en el visible. Mientras que el Landsat está tomando 11 bandas. Entonces toma 3 en el visible, toma infrarrojo cercano, toma medio, toma térmico. Tiene muchas bandas en el infrarrojo. Y tiene una pancromática, que es la que les explicaba, que toma ampliamente todo lo que es el visible y a veces parte del infrarrojo. Es una fotografía en escala de grises que está en 15 metros. Sería también una resolución interesante para ver algo más a nivel detalle. En esta combinación, por ejemplo, podemos apreciar cómo se diferencian las plantaciones forestales, que son las que hoy pertenecen a Arauco, Argentina, ex Pérez Compan. O sea, esta zona era Pérez Compan, lo compró ahora Alto Paraná y hoy son de Arauco, Argentina. Y vemos franjas de verde más intenso entre medio, que son las fajas ecológicas o bosques protectores. Se diferencian claramente de lo que es el monte, de lo que es el Parque Provincial Uruguay. Se pueden ver en esta coloración áreas de pequeños productores, que son pequeñas parcelas mezcladas de distintas cosas. Acá tenemos el lago Uruguay. Entonces lo que tiene la característica que en vista general se puede rápidamente tener una idea de cómo está distribuida la actividad en una zona. O sea, tenemos esta zona de actividad forestal, tenemos zona de pequeños productores acá y acá en esta zona, y tenemos monte nativo en esta zona. En esta combinación por ahí no se aprecia tanto la forestación con respecto al monte, pero se diferencia dentro del monte zonas muy diferentes. Estos montes más de altura con estos montes de los bajos se aprecian mucha diferencia. Entonces, según lo que uno quiera ver, puede usar combinaciones de colores diferentes. Bien, acá vamos a comparar una vista general, una imagen multiespectral, que es la misma que teníamos recién, el satélite indio de 24 metros de tamaño de píxel, con una fotografía aérea, que es la parte visible, que tiene 40 centímetros de píxel, o sea, menos de medio metro de píxel contra 24 metros.
Si yo quiero tener una idea general de esa zona, en esta imagen rápidamente voy a ver, como les explicaba recién, y en esta es muy difícil de tener una estimación a nivel general de esa zona. O sea, la resolución espacial alta no ayuda a evaluar regiones o zonas a nivel general. En eso conviene tener una multiespectral que tenga una banda infrarrojo que nos permite realzar las diferencias. Ahora, si nos vamos al nivel de detalle, las mismas dos imágenes, vamos a ver claramente que el nivel de detalle en una fotografía aérea o cualquier imagen satelital que tenga una resolución alta como esta, va a ser mucho más apto para detectar cosas como ser edificaciones, las pequeñas parcelas de cultivo, mientras que en una imagen con una resolución espacial tan alta, si bien esto se considera media resolución espacial, porque hay muchas imágenes de mayor tamaño de píxel, por ejemplo de 250 metros, es una imagen que se usa mucho, pero análisis a nivel país o continental. Ahora, si queremos detalle, esto no nos permite ver el detalle, mientras que acá sí podemos ver el detalle. Aquí les dejamos un par de preguntas que les pueda orientar en el estudio de la parte de teledetección. Gracias.